Damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Carmen Baena de la Rosa. Carmen, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Y a María Jesús Monedero. María Jesús, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la segunda parte de nuestro programa. Gracias a ti, que siempre nos viene muy bien. Bueno, pues vamos a presentaros hoy. Estamos con Amnistía Internacional, concretamente María Jesús, responsable de comunicación de redes sociales del grupo local de Córdoba, efectivamente. Y bueno, pues hablamos con Carmen, que es socia, activista, y bueno, pues ambas pues sacando hueco y espacio donde no lo tienen, por ejemplo, para visitarnos e invitarnos a nosotros, a todos los espectadores, a ese concierto por los derechos humanos que se va a celebrar dentro exactamente de una semana en el Salón Liceo del Real Círculo de la Amistad. Sí. Bueno, yo te cuento un poco el inicio y luego ya te puedo comentar cómo se ha desarrollado un poco la organización este año. Una socia nuestra, que es cello, toca el cello en la Orquesta de Córdoba, que se llama Débora Yamac, sí. Pues se puso en contacto con nosotros hace ya más de año y medio, ofreciéndonos este concierto, que son la suite para violonchelo de Bach, la 1 y 2, y que lo hace con un audiovisual, que lo hace una compañía que se llama Titiri Music, que hace lo que se llama La música también se ve. Hace unos audiovisuales con música en directo. Le parecía a ella que estaba muy bien hacerlo como homenaje a Pau Casals, que fue el que difundió mucho estas suites para violonchelo. Ella quería ofrecerlo al grupo y bueno, ella y Titiri Music. Yo quiero valorar muchísimo que la Orquesta de Córdoba y estos músicos que ahora mismo están, como todos sabemos, en una situación en la que cobran menos, trabajan más, están continuamente ocupados, se ofrezcan a actuar gratuitamente. Lo comentábamos hace muy poquitos días con el gerente de la orquesta, precisamente. No se ha perdido ese compromiso. Entonces, me parece que hay que valorarlo mucho. Claro, nosotros queríamos que esto no se puede hacer en cualquier sitio. Si era una ocasión tan buena, había que... ellos sugirieron lo del Círculo de la Amistad porque, bueno, dice que también se puede llegar a otro tipo de público. A lo mejor a alguna gente le pueda resultar un poco sorprendente, pero también hay determinado tipo de conciertos que no lo puedes hacer en cualquier sitio, requieren unas condiciones. Bueno, el año pasado lo intentamos, pero es verdad que aunque había una buena disposición, es muy difícil cuadrar fechas, los músicos tienen un calendario terrible y cuando te dan la programación del trimestre dices, vamos a ver a esto cómo le meto el diente y cómo busco un día que de verdad vaya público, porque claro, si lo pongo un domingo de puente, pues no va a venir nadie y merece la pena que hubiera mucho público. Y ahora ya le cedo la palabra a Cali, que es la que este año en septiembre dijimos, venga, vamos a retomar el tema. Sabes que en Córdoba en verano... Efectivamente, no... hay un paréntesis. Un paréntesis. Cali, Carmen, ¿verdad? Conocida cariñosamente como Cali, que además ha sido, Carmen, pues contacto directo con los músicos, con la organización y con la institución del Real Círculo de la Amistad. Sobre todo con el Real Círculo de la Amistad. Yo lo primero que quiero resaltar es la actitud de colaboración constante que han mantenido desde el Círculo de la Amistad, desde el primer momento, facilitándonos visitas, facilitando encuentros, entrevistas. Eso sí que desde el grupo local lo valoramos mucho en todo momento. Ha sido fácil, dada esa actitud colaboradora, ha sido muy fácil trabajar con ellos y llegar a acuerdos, pues desde el montaje que va a tener en sí en el Salón Liceo propiamente el evento, el concierto, a disponibilidad de su gratuidad, porque, bueno, ellos de forma gratuita han dicho, aquí ofrecemos nuestra instalación, ¿no? Y dentro de su instalación, el Salón Liceo, que es un sitio una auténtica estupendo maravilla para la celebración del concierto. Y que a pesar de las dificultades de lo que comentaba María Jesús, de lo difícil que es cuadrar esa fecha, como ha sobrecompensado, ¿verdad?, la actitud, la predisposición, al fin pues va a ser posible el próximo 27, ¿verdad?, de noviembre, el próximo jueves, como decimos, en una semana, esa cita para todos, ¿no?, los comprometidos, para todos los ciudadanos, que debemos ser absolutamente todos comprometidos, como decimos, con los derechos humanos y además rindiendo tributo a una figura como la de Pau
Pau Casals, uno de los músicos españoles más destacados del siglo XX, sin duda uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos, autor del himno de las Naciones Unidas, entre otras muchas composiciones, y férreo, incansable activista en defensa de la paz, la democracia, la libertad y los derechos humanos. Hay que recordar que Pau Casals fue merecedor de esa medalla de la paz de la ONU y nominado al Nobel de la Paz, ¿no? Toda una figura en la que se aunan el artista y el hombre implicado, comprometido con su tiempo. Exactamente, a nosotros nos pareció una idea magnífica. Entonces, bueno, pues queremos centrarnos un poco en el concierto, ya que fue la oferta de Débora y de Joaquín, que también hay unas fotos por ahí, para un poco rendirles el homenaje. Yo he entresacado una frase que él dice: la música, este maravilloso lenguaje universal, tiene que ser una fuente de comunicación entre todos los hombres. Entonces, sí, ahí está Débora en imagen, con el violonchelo, porque bueno, mucha gente la verá con sus melenas rojas, que suele estar en primera línea en los conciertos de la orquesta. El jueves además es un día muy significativo, porque es el día que suele haber conciertos de la orquesta, pero por eso mismo ellos casi nunca, es un día muy bueno para cualquier actividad, pero casi nunca están libres, claro. Y esta vez ha podido ser. Entonces nos parecía la figura de Pau Casals muy interesante. Y entonces, bueno, nosotros sabes que siempre estamos en 20 campañas, la gente, yo misma cuando entré en el grupo creía que Amnistía iba a ser trabajar un caso o dos, y de repente te metes y se te abre como un mundo, y supongo que a ti te habrá pasado este año igual. Estoy viviéndolo. Estás viéndolo, o sea, tú como socia te llegan casas, ay, mira esto, otra foto de Débora, y luego cuando te metes, de repente esto es como inmenso, o sea, no sabes a qué frente acudir. Entonces ahora mismo hay un tema bastante interesante y nosotros vamos a aprovechar el concierto para recordarlo. La campaña por el control de armas en el mundo. Esta campaña en la que el grupo ha trabajado muchísimo, en junio más o menos 2013 se logró por fin que la Asamblea de Naciones Unidas la aprobara. Hay un espacio ahora de tiempo en el que los países la están ratificando. Esto ha sido algo en lo que hemos trabajado muchísimo, pero a veces son de esas cosas que es muy difícil de explicarlas, porque la gente dice: en vez de control, ¿por qué no decís que desaparezcan las armas? Dices, bueno, vale, las armas están, por lo menos vamos a intentar que el tráfico de armas sea un poquito más transparente, que tenga Joaquín, que es el que lleva Titiri Music, o sea, es el que se encarga de estos vídeos, esta compañía, de verdad, que tiene unas cosas magníficas con música en directo. Entonces, vamos a intentar que por lo menos haya unas mínimas reglas. O sea, ¿cómo puede ser que nos enteremos que en plena operación de margen protector de Gaza resulta que Reino Unido y España estaban vendiendo armas a Israel en conflictos internos? ¿Cómo nos podemos enterar? Bueno, ahora en el Festival de Cine Africano yo tuve ocasión de presentar una película sobre Ruanda, porque eran los 20 años del conflicto de Ruanda, y yo siempre recuerdo que en las fechas previas a que estallara el conflicto todos los países estaban vendiendo armas, se estaban haciendo de oro, y unas bajo cuerda, otras sin bajo cuerda, y por lo menos vamos a conocer un poquito. Entonces ha sido un éxito que ha costado muchísimo que la Asamblea General aprobara el 3 de junio de 2013 ese tratado, que entra en vigor el 25 de diciembre de 2014 y ahora se está en fase de ratificación. Solo hubo 3 países que votaron en contra: Irán, Siria y Corea del Norte. Costó mucho que otros países estuvieran a favor o se abstuvieran. Ha costado años. Bueno, no es todo lo maravilloso, pero aquí en Córdoba hemos hecho mucho trabajo de lobby, como se dice, durante años, y previo a esa fase, el Ayuntamiento, todos los grupos políticos sin excepción, ratificaron lo que nosotros le estábamos pidiendo, que luego a la hora de que el Gobierno defienda una postura es muy importante que haya este trabajo, y la universidad también. Y lo voy a decir el día del concierto, y voy a decir que en nuestra página web lo tienen, y son cosas que pasan un poco más inadvertidas, pero son hitos importantes en medio de tantos conflictos que tenemos. Si logramos, bueno, tú sabes, nosotros somos como la hormiguita, ¿no? Ahí, pasito a pasito, pasito a pasito, y bueno, pues nos parece que hay que recordar un poco esto en un momento con un conflicto como Siria, que también se está moviendo la comunidad internacional con tanta lentitud. Recordar la figura de Pau Casals, recordar el valor de la música, por ejemplo, pues todo esto que hace Barenboim con estos músicos tocando juntos. Me parece que es una reivindicación, y recordar que bueno, se está trabajando también por la paz desde muchos frentes, ¿no?
Incidimos, ¿no?, nuevamente en ese deseo de Amnistía, no solo de informarnos de esas noticias que no salen, que no aparecen en todos los lados, lo hace desde su propia página web, sino también de esas buenas nuevas, ¿no? Buenas noticias, tenemos claro, que ser optimistas, bueno, a la espera, lo comentábamos antes de entrar en el directo, de conocer, ¿no? Si es puesto en libertad, si ya Nur Mehmet Yassin pues puede dejar de formar parte de esa nómina de condenados, de presos de conciencia, en este caso un literato, un escritor cuyo gran pecado, cuyo gran delito era pues haber escrito esa bellísima obra que tuvimos aquí ocasión de presentar en esa traducción, esa publicación que hacía Amnistía. Claro, esas son un poco como las dos caras del trabajo de Amnistía, ¿no? Bueno, hay muchas caras. Cali ha trabajado en esa cara de visibilizar la organización, porque claro, nosotros estamos vendiendo estos tarjetones. Bueno, al ser en una cesión gratuita no debemos cobrar una entrada propiamente dicha, por eso pedimos una donación, pero por supuesto todo el que quiera entrar puede hacerlo libremente. Y entonces pues un poco las caras diferentes serían el preso individual, que un caso es este, Nur Mehmet, trabajando, nosotros 3 años, lleva 8 años preso, pero el grupo de Donosti está trabajando 40 años por este preso japonés que el año pasado liberaron. Tú dices, es imposible, estaba condenado a muerte. Y por fin admiten que el proceso fue un poco... Y entonces lo del tratado de armas o la campaña de Siria sería un poco como esas caras. El preso individual, que es el origen de Amnistía y que seguimos ahí, y luego, claro, campañas de incidencia política que también hay que estar ahí. Porque, claro, tienen que cambiar leyes o aplicarse. Y tú dices, bueno, pues si luego van a incumplir los tratados, bueno, pues por lo menos se lo podremos recordar que lo están incumpliendo. Es que ahora no había nada firmado, ¿no? En fin. Y sobre todo la no prisa. Sí, claro. Una cosa, yo que estoy recién aterrizada al grupo local de forma activa, a veces puede tu mente jugarte la mala pasada y decir, bueno, si esta tontería, firma una carta, montar un concierto... Claro. Pero yo creo que es importante ser consciente de que, como decía María Jesús, el trabajo en plan hormiguita, ¿no? Poquito a poco y se consigue. Y de hecho se está consiguiendo, ¿no? Eso a mí me parece que es algo estupendo. Aunque siga habiendo tantísimas causas, tantos frentes abiertos, sin ir más lejos, el mes pasado se alzaba la voz pues a golpe de manifestaciones, eso sí, como siempre, pacíficas, en 11 países distintos, para que pudiéramos escuchar ese clamor, ese stop tortura en Uzbekistán, pidiendo, bueno, pues la liberación de la presa de conciencia torturada bajo custodia, pero también el infierno de esta mujer que empezara en 2010 puede haber sido el de otros 5 prisioneros sobre los que de la misma manera se pide la investigación. Junto a esas buenas noticias continúa, ¿no?, la necesidad de seguir elevando el tono, la voz, y decir de una manera pues tan pacífica como la de esas Woza, esas mujeres de Zimbabue en pie. Woza, exactamente. Que tenían además, eran protagonistas de ese nuevo expediente del grupo local de Amnistía Internacional, pues necesario seguir alzando la voz por causas tan sumamente injustas, ¿no?, como las de ellas. Precisamente ahora que dices lo de la tortura, como tanto mi cuerpo, mis derechos, que este fin de semana saldremos con los compañeros, yo voy a estar fuera por motivos familiares, se sumarán a la manifestación a recordar qué es lo que está pasando en algunos países, no solo en el nuestro, de los derechos de la mujer. Por ejemplo, en el Magreb, en Marruecos, se ha conseguido que se paralice esa ley terrible que decía que si una persona, un hombre, ha violado a una menor de 18 años y se casa con ella, y automáticamente no le juzgan. En Marruecos se ha logrado paralizar, pero en Argelia y Túnez no. Son cosas bárbaras. En Sudáfrica está muriendo gente con embarazos porque, sobre todo si son portadores del VIH, no se atreven a ir a los centros de salud porque ya las estigmatizan, porque les van a crear más problemas, entonces está habiendo cantidad de mortalidad. En El Salvador tenemos un problema con mortalidad de adolescentes porque es una ley terriblemente restrictiva, tanto de información sexual como el aborto, incluso en casos terapéuticos muy graves, y entonces hay muchos adolescentes que se suicidan por este hecho, cuando se quedan embarazadas. Y ya que tú citas lo de la tortura, este año, para el 10 de diciembre, pues precisamente hay 3 casos que son también muy significativos y que tienen que ver un poco con la tortura. Entonces, pues sí, estamos siempre como en muchos frentes, y por eso el concierto, aparte de que nunca viene mal
unos ingresos económicos, porque bueno, hay gastos de investigadores, de campañas, de centros que funcionan, de sellos, en nuestro caso cada vez que mandamos cartas que valen 90 céntimos y es muy importante mandarlas porque, como nos recordaban en Madrid hace poco, cuando en vez de por correo electrónico la mandas por correo postal, el cartero, los vecinos y los de alrededor se enteran. De la otra manera te pueden bloquear una cuenta. Y aparte de todo esto, pues el visibilizarnos. Hay gente que va a ir al concierto que a veces no es consciente y bueno, tener un pequeño folleto informativo. Y eso que, sí, que perdona. No, lo último que iba a decir, por lo que ha dicho ella de paciencia, en un encuentro de activistas me dijeron, tú que llevas muchos años, ¿qué cualidad crees que debe tener un activista nuevo que entra? Y yo dije, paciencia, y se rieron todos mucho, pero es la realidad. Claro, el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo, y de ahí la importancia de que esa familia siga creciendo. De todas maneras, hacéis visible ese trabajo, esas mesas informativas, hace muy poco en la Facultad de Ciencias de la Educación, alertando sobre la situación del conflicto en Siria, también apostando por denunciar esa falta de libertad afectivo-sexual. Ya sabemos que son muchísimos los países, hasta 80, en los cuales la homosexualidad, por ejemplo, pues sigue siendo un delito. Focalizábamos en el caso de Camerún, pero son otros tantos. Incluso pues nos encontramos más de una decena en los cuales pues esa tendencia sexual, esa opción libre que cada uno debe tomar, como decimos, sin ningún tipo de presión en la vida, y que es tan natural como otra cualquiera, pues está penado con una condena capital. Así que mucho trabajo por delante y una magnífica ocasión de encontrarnos con esa lucha y con esa llama que sigue ardiendo y que esperemos que durante mucho tiempo siga apuntando hacia arriba con mucha fuerza. Es ese concierto que nos espera en la Sala Liceo, en el Real Círculo de la Amistad, a partir de las 8:30, el próximo 27 de noviembre, jueves. Muchísimas gracias, María Jesús, gracias a ti, Carmen, y te esperamos para hablar de esa cita del 10 de diciembre, para conocer pues esa liberación, esperemos que sí, de Nurmeh Yassin. Esperemos. Y todas esas buenas noticias que también nos llegan gracias a Amnistía Internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.